La semana pasada empezamos a hablar de un tema que se llama cristianos en formación. Yo le había comentado que es un tema que nos va a llevar varias semanas, ya que es prácticamente todo el proceso de nacimiento y crecimiento. Habíamos tomado como versículo llave de lo que empezamos a platicar Efesios capítulo 1 verso 6, que es la base sobre la cual vamos a trabajar. Dice la palabra del Señor, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí habíamos visto primero que hay un inicio de la obra de Dios en nuestra vida. Segundo, que califica lo que está haciendo como buena obra. Vimos también que hay un proceso, o sea que lo continuará prácticamente en perfeccionamiento, y que el final es hasta el día de Jesucristo, que es cuando la palabra habla del retorno del Señor, que nosotros nos vayamos con el Señor. Luego habíamos visto también en Filipenses los capítulo 3 versos 12 al 14. Aquí el apóstol Pablo nos plantea sobre esa forma de trabajo de Dios en nuestra vida. Nos plantea que no lo hemos alcanzado, no somos perfectos, pero lo importante es que comprendamos que debemos de proseguir cada día en esa fase de perfeccionamiento de Dios, y que estamos claros que la meta requiere que nos extendamos cada día hacia adelante. La meta es el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esos fueron los dos bases que utilizamos la semana pasada para empezar el mensaje sobre lo cual vamos a seguir trabajando. Ahora, habíamos platicado también acerca de dónde venimos. Habíamos visto Efesios 2:1, el cual dice que Él, hablando del Señor, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Habíamos explicado esto, que desde que venimos a esta tierra, desde el punto de vista humano, prácticamente se desarrolla esa semilla del pecado en nuestra vida, y es ahí donde nos encuentra Dios, muertos en delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Todos sabemos perfectamente, y en el grado que vamos creciendo en el Evangelio, que definitivamente este es un mundo que no conoce a Dios. O sea, por eso Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, vivimos en un mundo donde hay mucha violencia, mucha criminalidad, mucha corrupción, muchas cosas de todo, lo que cual lógicamente nos indica que vivimos en un reino de oscuridad y de tinieblas. Y por eso dice la palabra también que cuando estábamos en ese estado, seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. O sea, esto nos presenta el contexto de dónde fuimos nosotros sacados. Dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Usted recuerda cuando Jesús oró por la iglesia? Le dijo al Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y dijo de una vez que oraba por aquellos que le habían sido dados. O sea, definitivamente esto nos marca una división entre dos tipos de personas: aquellos que son hijos de ira, hijos de desobediencia, que están muertos en delitos y pecados, y aquellos que han conocido al Señor, han sido librados de la potestad de las tinieblas, dice Colosenses, y trasladados al reino de su Hijo amado. Habíamos platicado también, como introducción la semana pasada, acerca de un personaje que es muy especial, como es el caso de Nicodemo. Nicodemo era un fariseo y principal entre los judíos, o sea, una persona de una alta jerarquía dentro de la vida religiosa de Israel.
y viene a buscar a Jesús porque ha visto una forma, una dinámica distinta en él, y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. Y la respuesta que Jesús le da es una respuesta muy importante para entender todo lo que estamos platicando. Jesús le dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el mismo Nicodemo no entendió aquellas palabras. Le dice: Señor, ¿cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le habla de dos tipos de nacimiento. Le dice: lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué? Todos hemos venido a este mundo nacidos de la carne, o sea, nacidos humanamente. Y Jesús no estaba hablándole a Nicodemo de nacer de esa forma, sino nacer en el sentido espiritual. Ser nacidos espiritualmente es lo que nos saca de estar muertos en delitos y pecados, es lo que nos libra de la potestad de las tinieblas, es lo que nos traslada al reino de Dios, es lo que nos hace hijos de Dios. Jesús enseñó en Juan capítulo 1 que a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que mucha gente popularmente dice que todos somos hijos de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra. La palabra enseña que somos criaturas de Dios, pero ser hijo requiere que usted crea y reciba a Jesús. Eso lo enseñó Jesús directamente, y de una vez aclaró algo que viene a amarrar esto: tienes que nacer de nuevo. Jesús enseñó que lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del espíritu, espíritu es. Y dice Juan capítulo 1 que cuando nosotros recibimos y nosotros creemos en Jesús, nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que es una potestad, por lo cual dice: no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, que es el nacimiento natural, sino dice que somos engendrados directamente de Dios. Ahí nos habíamos quedado ayer y habíamos visto claramente cómo este es el trasfondo de donde nos han sacado para hacernos hijos de Dios. Ahora, vamos a entrar en un segundo punto del tema, que se llama hijos pero niños. Dice Gálatas capítulo 4 verso 1 al 3: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ya voy a explicar eso. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Déjeme explicarle qué quiere enseñarnos aquí el apóstol Pablo. Primero, en la época del apóstol no habían escuelas como las hay hoy, y cuando nacían los hijos del señor de la casa, se escogía un esclavo que era instruido, que fuera como el que le enseñaba, era llamado el tutor, era el que enseñaba a los hijos a desarrollarse en conocimiento y en todo esto. El apóstol toma este ejemplo y dice que cuando el Señor, o sea, cuando el hijo es niño, no difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad todavía de hacer uso de su herencia. Todavía no tiene el conocimiento para administrar. Entonces dice, si es niño es como que fuera el esclavo todavía. ¿Por qué? Porque está bajo tutores, o sea, bajo aquellos que lo van guiando, porque él todavía no es capaz de tomar la herencia ni de saber administrarla. A eso es a lo que se refería Pablo acá. Ahora, en el contexto lo aplica a la vida cristiana de esta manera. Ya vimos que nos era necesario nacer de nuevo. Ahora, aquí en la iglesia hay varios bebés y lo entendemos perfectamente. El bebé es completamente dependiente. Necesita que lo cambien, que lo bañen, que lo vistan, que le pongan, que le den su pacha. Y precisamente en el grado que va independizándose
y pudiendo hacer él las cosas por él mismo, es lo que nos indica que está creciendo, que está madurando, y eso dura años. O sea, no digo de bebito recién nacido, sino pasan años hasta que él puede valerse por sí mismo totalmente. Lo que el apóstol está tomando es la alegoría, el ejemplo de que cuando somos niños en Cristo, cuando no hemos crecido, ya nacimos de nuevo, ya fuimos liberados de la potestad de las tinieblas, ya somos hechos hijos de Dios, ya fuimos engendrados del Espíritu, pero somos niños. Esa es la primera etapa. O sea, todavía no somos capaces por nosotros mismos de tomar de la herencia que hemos recibido. Es más, el niño no tiene conciencia plena de quién es él hasta cierta edad. Sabe que es su papá, que es su mamá, pero todavía no tiene conciencia del mundo donde vive, el lugar donde nació, sino conforme va creciendo va teniendo conciencia, y entonces ve quién es el papá, quién es la mamá, dónde es donde él está. Hasta esa etapa es donde empieza a comprender, y esa es la etapa exacta que el cristiano tiene que alcanzar. Hay muchos cristianos que no están conscientes de quién es su padre, no están conscientes de la herencia y viven como niños bajo tutadas. Eso es a lo que se refiere el apóstol. Ahora, vamos a leer algunos versículos que nos ilustran muy bien esto también. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11 y 12. Miren lo que escribe aquí el Señor. Cuando yo era niño, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fíjense cómo viene utilizando la figura de la niñez para explicar la figura de la niñez espiritual. O sea, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño. Si usted habla con una persona que acaba de empezar a caminar en los caminos del Señor, que apenas conoce algunas cosas de la palabra, va a hablar como niño. O sea, aquí el entendimiento que tiene de las cosas es un entendimiento embrionario. Está empezando a conocer quién es Él en Cristo Jesús, está empezando a conocer qué es lo que Dios le ha dado, el tamaño de Dios que tiene, o sea, no tiene una plena conciencia. Y el apóstol, usando esa figura, dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Y dice el verso 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A qué se refiere eso? En la época de la epístola que estamos leyendo, no existían los espejos como los conocemos hoy, sino eran metales que los pulían para poder reflejar. O sea que las señoras no tenían un espejo, lo que tenían era un metal pulido, y no toda la gente, era algo bastante caro. Entonces, cuando la persona se miraba en un espejo de estos, miraba oscuramente. O sea, no sé si usted ha visto su figura reflejada en un vidrio, en algo que no es un espejo, no se mira claramente. El apóstol ahora utiliza otra figura. Dice, cuando somos niños, cuando no hemos crecido, vemos como en un espejo oscuramente. O sea, empezamos como a vislumbrar las verdades del Evangelio, pero todavía un poco oscuro. Y sí, por eso termina el versículo y dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros sí nos ve claramente. Nosotros todavía, aún creciendo espiritualmente, aún vemos muchas cosas como por espejo. Por eso a veces hay tanta división en la teología cristiana, porque uno lo ven de una manera, otros de otra, otros de otra. Hay como esas diferencias porque están viendo como por espejo. Todavía no hay una plena concepción, una claridad de quién son ellos, de quién es su padre, cuál es su herencia, quién es el enemigo. O sea, esa es una de las características. Un niño no es capaz de discernir quién es su enemigo. Y eso le pasa al cristiano en la niñez. Por eso hay cristianos que culpan a Dios de las cosas del que les hace el enemigo, porque no tienen el alcance de entender que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Entonces,
Fíjese cómo todo esto amarra lo que se llama niñez espiritual. Ya nacimos de nuevo, ya fuimos librados, estábamos muertos en pecados y delitos, ya fuimos trasladados al reino de su Hijo, pero ahora hay una etapa de niñez que Pablo la lleva a expresiones como que de nada difiere con el esclavo que es niño, aunque sea dueño de todo, necesita tutores. Habla de temas que miramos oscuramente, pensamos como niño, hablamos como niño, o sea, en otras palabras, una completa, una completa niñez espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, Pedro, capítulo 2, verso 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Déjeme explicarle aquí unos elementos. Cuando la palabra dice desechando pues, en el grado que la persona empieza a crecer espiritualmente, empieza a entender quién es Él en Cristo, empieza a entender la obra de la cruz, quién es el Padre, etcétera, dice que debe empezar a desechar aquellas cosas que le han intoxicado en la carne. Y aquí cita una serie de ejemplos: toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, detracciones, etcétera. O sea, el proceso de empezar a sacar todo aquello que estábamos contaminados cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando seguíamos la corriente de este mundo y atendíamos a los deseos de la carne. Se recuerda que ese era el estado de donde nos sacaron, dice Filipenses. O sea, es todo ello donde empieza el trabajo de crecimiento. O sea, es la persona la que tiene que empezar a desechar todas aquellas cosas, y tiene una doble función en esta fase: desechando pues toda malicia, etcétera, y deseando como el niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para crecer por ella. O sea, ¿cuál es la otra etapa? Si usted ve, algunos que son buenos para pedir la pacha son los bebés. No le den la pacha y va a despertar a la cuadra, ¿es cierto? Ahora, ese anhelo, esa necesidad, esa hambre que le hace berrear prácticamente, es lo que el apóstol dice que el niño espiritual debe tener para poder crecer. Amén. Ve la analogía de esto. Y si se dan cuenta, en todos los pasajes que hemos estado tratando ahorita, está tratando la analogía niño físicamente con niño espiritualmente hablando. O sea, viene trabajando en paralelo. ¿Por qué? Recuérdense que la palabra de Dios utiliza muchas cosas de la vida común para ilustrar verdades espirituales, y este es uno de los temas más tratados. Habla de la niñez, porque cualquiera entiende lo que es un niño, cómo crece el niño, la necesidad de que crezca, la necesidad de alimento, de limpieza, todo el mundo lo entiende. Entonces aquí viene, aquel era Pablo, ahora es el apóstol Pedro, quien sigue usando la misma figura de niñez y la necesidad de crecimiento para hablar en esa etapa del niño espiritual. Cuando se es niño espiritualmente, volviendo ya a resumir todo esto, aunque se sea heredero, ni siquiera se sabe heredero de qué. Se necesita de tutores, o sea, quien le lleve la manita. Se necesita, mira, habla como niño, piensa como niño, mira oscuramente las cosas, aún no conoce más que a medias las cosas. Todo eso es niñez espiritual. Pero el primer paso, es la desintoxicación del mundo. O sea, desechando pues. Por eso le digo, cuando vemos, porque esto tampoco es cosa de años. O sea, un niño de 1 año difiere de la madurez de un niño de 2 y mucho más de uno de 5. Y eso lo sabemos todo.
Y cualquier papá se da cuenta inmediatamente si su hijo se está desarrollando normalmente, por su motricidad, por la forma de hablar, ir al baño, muchas etapas que nos van enseñando que ese niño está creciendo. Espiritualmente hablando es exactamente lo mismo, y con un problema. El desarrollo espiritual está en función de dos grandes factores. Primero, la desintoxicación, desechando pues. En otras palabras, el apóstol dice: baste ya la manera de vivir como vivías antes. O sea, todas las formas, es una forma de desechar, de despojar, de echar fuera aquellos estorbos que venían heredados de una vida de muertos en delitos y pecados. Eso lo tiene que hacer usted con la ayuda del Espíritu. Pero la segunda es la alimentación. Desead pues la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Y ahí entran temas como: renueva tu entendimiento para que entiendas la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta, etc. O sea, si usted no renueva su forma de pensar, si usted no se alimenta en la palabra, simplemente no va a crecer. Y hay cristianos que nacieron de nuevo, etcétera, pero ¿qué sucede? Es de aquellos que corren siempre el peligro de engancharse otra vez a caer. ¿Por qué? Porque nunca han desarrollado, nunca han crecido, o porque tienen... ¿Qué pasa si, por ejemplo, algo que vemos en nuestro país tristemente? ¿Qué sucede con los niños desnutridos? O sea, les dan una pachita de leche a la semana. ¿Será que eso es suficiente para que un niño pueda tener hierro, calcio y crecer adecuadamente? Y usted ve los pobres niños, no solo delgados, sino muy enfermizos, no tienen un crecimiento normal, porque no tienen una alimentación adecuada. Lo mismo pasa espiritualmente cuando el cristiano no se alimenta, especialmente en esta etapa de su vida. ¿Entiende el punto de esto? Es lo mismo exacto. Ahora, en esta porción vemos claramente cómo la palabra dice que soy yo el que tiene que desechar y el que tiene que desear esa leche. Pero aquí me voy a referir a otra cosa. Nótese que dice la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es esto? Es toda la base doctrinal que debe mamar el niño en Cristo para crecer sanamente. Pero, ¿qué sucede si el niño llega a los 4 años y solo toma pacha y no come nada? ¿Va a ser suficiente el alimento? La leche solamente es para la primera etapa. Y por eso vamos a entrar en la parte 3. Se llama creciendo en el Señor. Ya dejamos de dónde fuimos sacados, ya vimos que es la obra que Dios inició y va a continuar hasta el día que venga. Ya vimos que no somos perfectos, no lo hemos alcanzado, pero proseguimos y nos extendemos hacia el llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya vimos que estábamos muertos en delitos y pecados, y que estábamos conforme a la corriente de este mundo y los deseos de la carne, y que fuimos librados y trasladados al reino de su Hijo amado. Ya vimos que nacimos de nuevo. Toda esa es la fase que hemos venido viendo en el desarrollo. Ahora, el niño necesita crecer. Y mire usted lo que empieza a pasar cuando ese crecimiento no es lo suficientemente sano. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18 dice: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí quiero detenerme con este punto. En el grado que estamos creciendo, estamos entendiendo y conociendo mejor qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Porque le digo, sí, mira, Él murió por mis pecados y por eso yo soy salvo. Ok, es una verdad maravillosa, pero es leche espiritual, ¿correcto? Es ahí donde yo puedo entender lo que significa ser redimido de la maldición de la ley. Es ahí donde yo empiezo a entender por qué tengo la herencia que Dios le hizo a Abraham cuando estoy en Cristo Jesús. Es ahí donde yo empiezo a entender aspectos como los pactos, como las dispensaciones, todo aquello
aquello que esté en la revelación progresiva de Dios. Es hasta en ese momento que yo puedo tener comprensión de estas verdades, porque estoy creciendo. Lo que la Biblia llama leche espiritual, en otra porción lo llama rudimentos de la ley o de la doctrina. O sea, y fíjese que llama rudimentos, doctrinas como la de los bautismos, que habla bautismo de agua, bautismo en el Espíritu Santo, bautismo dentro de la iglesia de Dios, etc. O sea, cuando habla de doctrinas como bautismos, como salvación, como la imposición de manos, como la sanidad, está hablando de los rudimentos de la doctrina cristiana. O sea, como quien dice el parvulitus, el plasticina de crecer en la vida cristiana. Ahora, ¿qué sucedió? Tenemos dos casos en la Escritura de iglesias que no estaban creciendo adecuadamente. Y quiero citar Hebreos capítulo 5, versos 11 y 12. Aquí le están escribiendo a la iglesia de los hebreos. Acerca de esto, dice el apóstol, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Déjenme explicarle esto. Cuando la persona no está creciendo adecuadamente, lo que empieza es a hacerse tarda para oír. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona oye y le gusta solo lo mismo, porque no está creciendo. Y una cosa que es importante, este versículo, si usted lo ve en su contexto del epístola de los hebreos, el apóstol va a tratar cosas muy complejas, porque está interpretando muchos hechos del Antiguo Testamento a la luz de la figura de la obra de la cruz. O sea, no es fácil traer y explicar cómo Jesús entró en el tabernáculo eterno, no con sangre de machos cabríos ni de corderos, sino con su propia sangre, cómo alcanzó redención eterna, cómo ya no hay más sacrificios que hacer, cómo abrió un camino nuevo a la presencia del Padre. O sea, no son verdades fáciles de entender. Es a lo que se refiere el apóstol. Y dice que acerca de eso hay cosas difíciles de explicar, porque se han hecho tardos para oír. Y aquí le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si una persona no logra digerir las matemáticas de primero básico? O sea, cuando empieza a ver ecuaciones de primer grado con una incógnita, cosas sencillas de la matemática. ¿Qué va a pasar si a esta persona usted lo quiere llevar a cuarto, quinto bachillerato o a la universidad y empezarle a hablar ya de integrales, de probabilidades, de estadística avanzada? ¿Le va a entender o no le va a entender? Dice, va a ser difícil de explicar. ¿Por qué? Porque nunca ha crecido en el conocimiento básico. Y es a lo que se está refiriendo el apóstol acá. Dice, tengo cosas difíciles de explicar, pero ustedes se han hecho tardos para oír. Y oiga, ¿por qué? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y aquí viene la analogía otra vez. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Fíjense cómo vuelve a utilizar nuevamente la figura. O sea, en el grado que usted va creciendo, en el grado que usted va dejando la niñez espiritual, usted va empezando a comprender y entender cada vez más las cosas difíciles de explicar que están en la palabra de Dios. ¿Me entiende el punto de lo que quiero decir? Y en ese caso, el apóstol vuelve a tomar el ejemplo de la niñez y dice, ha pasado ya tiempo, ustedes ya debieran de ser maestros de estas cosas, pero otra vez tengo que venir a enseñarles ¿qué? A enseñarles los rudimentos. O sea, en otras palabras, ustedes no puedo darles todavía de comer sólido, sino tienen que volver a la pachita otra vez. ¿Entiende el punto de lo que está tratando acá? O sea, lo que le pasaba a la iglesia de los hebreos
es que muchos se habían quedado prácticamente en el tiempo con las verdades de los rudimentos nada más, o sea, los principios de la doctrina, pero nunca habían crecido, no se habían desarrollado. Y utiliza una expresión que es muy importante de mencionar. Dice, después de tanto tiempo. ¿A qué se refiere eso? El niño tiene una etapa que es normal para pasar de la pacha a la compota, a los pureitos, y después empezar ya con comida más sólida hasta llegar a comer. Y de lo mismo que los papás. ¿Es cierto o no es cierto? Las mamás lo saben. De la misma manera, el tiempo puede transcurrir en la vida cristiana y nosotros nunca dejar de tomar leche. Eso es a lo que se refiere el apóstol. Dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ustedes ya debieran de ser maestros. Usted sabe que para ser un maestro tiene que pasar muchos años estudiando. Entonces ustedes, con el tiempo que tienen de conocer a Dios, de conocer el Evangelio, ustedes ya debieran de ser maestros. Pero ahora me doy cuenta que otra vez volvemos a los rudimentos, o sea, a trocitos y plasticina el Evangelio, porque ustedes todavía hay que darles lechita, todavía no pueden comer alimento sólido. Y déjeme decirle, amado, lamentablemente hay mucho cristianismo en el mundo donde la gente se ha quedado en el tiempo tomando leche. ¿Me comprende lo que quiero decir? Y por eso es que mucha gente no da fruto en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene crecimiento. Entonces para todo le da miedo. No, yo no estoy listo, todavía no. Y hasta se usan algunas cuñas muy espirituales. Cuando Dios me llame, no, si ya lo llamó desde que usted se convirtió, ya tenía un propósito de Dios en su vida. Amén. Entonces ese es el llamado de atención. Tengo que volverles a dar la pachita, porque todavía, ya con tanto tiempo que han de estar enseñando a otros, a ustedes hay que volverles a enseñar los rudimentos de la doctrina. Ahora, bajo esa misma línea hay otra iglesia con muchos dones espirituales. Es una epístola que se escribe a ellos de cómo manejar los dones. O sea que esto tampoco es cosa que si usted habla en lenguas y esto y lo es que ya maduró. No necesariamente, mi amado. Yo cuando recibí el bautismo con el Espíritu Santo ni siquiera sabía lo que era Espíritu Santo. Tuve que tener a alguien que se sentó a explicarme en la palabra la experiencia que había tenido. Ahora, ¿qué sucede con esto? Veamos. Los Corintios. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El niño en Cristo sigue siendo carnal. Eso es a lo que se refiere. O sea que sigue siendo gobernado por las corrientes de este mundo, amarrado a los afanes de este mundo, atendiendo a los deseos de su carne. A eso es a lo que se refiere. Y ya eran hijos de Dios. Eso sí quiero que lo veamos. Eran hijos de Dios, ya habían nacido de nuevo, ya le habían recibido. Es la gente, cuando Pablo escribe, dice claramente a los hermanos que están en Corinto. No está hablando a los no hermanos, está hablando a cristianos. Igual el apóstol Pedro, cuando dice desear la leche espiritual, etc., le está hablando a los hermanos. Las epístolas no son escritas para el no converso, porque no las podría vivir ni siquiera entender. ¿Se acuerda que leímos un versículo por ahí que era Primera de Corintios 2:14? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, aquí el apóstol se refiere a una iglesia que estaba en la niñez espiritual también. Aquellos eran los hebreos, aquí son los corintios. Nótese cómo siempre corre el peligro una congregación, un grupo cristiano, de quedarse en la niñez, porque muchas veces se acomoda. Y sabe una cosa, usted puede ver perfectamente, hay un indicador de crecimiento en una iglesia. Entre más gente hay que esté ahí para servir, no para ser servido, es que la iglesia está creciendo. Pero cuando usted tiene gente que solo está para que le den, para que oren por él, para que lo ayuden, para que lo ministren, o sea, lo que usted está viendo es niñez espiritual. Y en este caso,
Dice, no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea que otra vez, otra iglesia que había que volverle a dar leche. Miren lo que dice, verso 2. Os di a beber leche y no bien, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol hizo varios viajes, usted sabe, en uno fundó esta iglesia, en otro regresó a visitarla o enviaba a otros hermanos. Y según los informes que estaba recibiendo, lo que había visto es que ya había pasado tiempo también en esta iglesia y los hermanitos seguían otra vez en la niñez espiritual. Había que hablarles como a carnales, no como a espirituales, porque todavía no eran capaces de entender, estaban tomando leche otra vez. Ve cómo esa etapa del crecimiento es fundamental dentro de la iglesia de Dios y en la vida cristiana en lo personal. Dice en el verso 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y aquí voy a tocar un punto que es muy duro, hermano. Pero hay gente afuera de la iglesia que muchas veces, lamentablemente, con toda razón, dice, mire, es que para ser hermano como esos de ahí, mejor me quedo aquí. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿No es cierto, hermano? O sea, es terrible. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que encontró el apóstol en esta iglesia? Disensiones, problemas. Incluso, déjeme decir algo que es una niñez espiritual. Hasta el liderazgo se puede volver niñez espiritual. Unos decían, yo soy de Apolos. ¿Por qué? Porque habla bonito y él es mi líder. Otros decían, no, yo estoy bajo la cobertura de Pablo. Otros, no, yo no tengo de líderes humanos. Nosotros somos de Cristo. O sea, hasta en eso hay inmadurez espiritual. ¿Entiende el punto de esto? Puede llegar a convertirse un líder en algo que lo que él diga es la santa palabra de Dios. Recuérdense que hay hasta una religión muy grande, que si el mero dice que se pongan de cabeza, se ponen de cabeza. Eso es ese tipo de niñez. Es la falta de capacidad de discernimiento espiritual por falta de crecimiento dentro del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Por eso no estoy diciendo que no se sujete a los pastores, etc. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo simplemente que habían creado facciones dentro de la iglesia. Me imagino que llegaba el apóstol y decían, aquí estamos los de Pablo. Y los otros no, nosotros no vamos hoy a la iglesia porque nosotros somos de Apolos. Y otros por allá, no, yo no voy ni cuando está Pablo y Apolos porque yo soy directo en Cristo. No necesito líderes humanos. Esas eran las formas de pensar. ¿Y qué es lo que se encontraba en esta iglesia, hermano? Se juntaban para la Santa Cena y se volvía un concurso de quién llevaba la comida más cara. ¿Sabes qué? Ahí están. Léanlo en la epístola, están todos esos libros. Si tenían pleitos de tribunal, se iban a meter a que los juzgaran los impíos. O sea, en todos lados lo que usted mire es una iglesia llena de carnalidad. Esa era la iglesia corintia. Y había dones, no sabían. Hablaban en lenguas, profetizaban. Entonces eso no es un símbolo de crecimiento necesariamente, porque recuerden que ese es un don, es una dádiva de Dios para tu propia edificación y la de la iglesia. Ahora, lo que el apóstol toca acá nuevamente es por qué debemos crecer en el Señor. Media vez hay carnalidades dentro de la iglesia, hermanos, conscientes de lo que dijo el apóstol también, de que no es que seamos perfectos, no lo hemos alcanzado, proseguimos, etc. O sea, estamos conscientes que hay muchas fases de nuestra vida. Por eso dice, el que empezó la buena obra la continuará hasta el día del Señor. ¿Por qué? Porque usted va a llegar a esa perfección el día que suene la trompeta y se vaya con el Señor, hermano. Mientras somos, ¿cómo se llama el mensaje? Cristianos en construcción. Seguimos siendo personas que estamos en un proceso. Ahora, ¿en qué etapa está usted? Usted mismo lo califica. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ha visto usted en los colegios, en las escuelas? Entra uno y están los chiquitillos en parvulitos. Pasa y están los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto. Y a veces en el segundo piso está primero básico, segundo y así va todo.
Y según lo que usted va viendo en cada aula, por ejemplo, los chiquitos tienen pinturitas y el Pato Donald, y es cierto, no. Ya los de Quito ya tienen ahí la tabla de los elementos de química. O sea, de la misma manera es la vida espiritual, con la diferencia que usted se debe preguntar a usted mismo: ok, yo conocí al Señor hace 10 años, ¿en qué grado estoy? Eso solo usted lo puede contestar, hermano. Amén. Tengo 20 años de estar en Cristo, sí. Entonces usted ya debería estar dando clases ahí, no otra vez recibiendo parvulitos y plasticina. Ese es el punto, la misma diferencia. Y todo eso está en función, vuelvo a insistir, de dos aspectos. Primero, desechando pues toda malicia, engaño, etcétera, punto 1. Y punto 2, deseando la leche espiritual no adulterada para crecer. Y claro, esa leche ya en una etapa posterior, como dice el apóstol, se vuelve alimento sólido. Ya se vuelve cada día cosas más difíciles, más complicadas. Ya usted empieza a discernir, porque ya no mira como a través de un espejo oscuramente, ya no conoce en parte, sino cada día va comprendiendo y entendiendo más y más y más. Y usted mismo se va haciendo maestro los que vienen atrás. Ese es el crecimiento cristiano, mi amado. Amén. Ese es el crecimiento. Ahí lo vemos claro. Dice Efesios 4:14. Oiga eso. Para que ya no seamos niños. Y aquí hay otra característica de la niñez espiritual. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí le voy a contar una experiencia muy lamentable, muy triste en mi vida. Hace muchos años, en el primer instituto bíblico que yo empecé a trabajar, salió una promoción muy especial. Todos son pastores el día de hoy. Pero hubo alguien que era muy dado a ser llevado por cualquier viento de doctrina. O sea, las famosas modas. Y este hermanito tenía un corazón muy lindo, pero el hermano, si empezaba la moda de que ahora es que le crezca el dedo y le crezca y ponga la pierna y me creció, él se iba por eso. Vino la época de la risa santa y yo fui a predicar una vez y casi que me salgo mejor, porque eran las carcajadas y no iban a predicar. Entonces, todas se vuelven modas, son vientos de doctrina. Hoy en día este hermano ya se judaizó. Ahora tiene una iglesia mesiánica totalmente, ya hasta desecharon a lo de Pablo, porque dicen que eso es paulismo y se volvieron al judaísmo a practicar y anda con colochitos y de todo. O sea, eso es parte de la niñez espiritual, hermano. Cualquier vientito de doctrina arrastra a la gente ya hacia otra moda. ¿Me entiende el punto de esto? Y eso es a lo que se refiere Efesios 4. No seamos niños fluctuantes. Otra cosa es en el niño fluctuante. Al primer problemita, deja de venir a la iglesia. Al primer problemita, con el primero que se pelea es con Dios. ¿Por qué? Porque está fluctuando. Hoy amaneció hasta arriba creyendo y gloria a Dios, aleluya. Mañana viene el problema y está en la calle de la amargura en el piso. Y así va bien. Entonces cuando está bien busca a Dios, cuando está mal se aleja o culpa a Dios. Esa es fluctuación también. ¿Por qué? Porque hay niñez. Mire usted, el niño ahorita se está riendo, pero dígale usted no al dulce y empieza a llorar. O sea, hay unos cambios fluctuantes de emociones. Igual es el cristiano que está en la niñez. ¿Entiendes? Hermano, ¿por qué no ha venido? Es que no me sentía bien. Ay, es que Dios no me respondió. O sea, son fluctuaciones. Y aquí lo trata de otra manera diferente. Es bien interesante. Porque dice que no seamos niños, o que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mire, se han fundado herejías por algún niño fluctuante que creyó que había visto ángeles y que le habían dado las escrituras, o que simplemente él tiene la última revelación
Mire, es tremendo, tremendo. Aún a nivel de liderazgos, la gente se puede torcer si tiene niñez espiritual muchas veces y no ha comido adecuadamente dentro del tema de la doctrina. Dice el capítulo siempre en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, y oiga esto, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Mire, yo le voy a decir una cosa, mi amado. Con 30 años de ministerio he visto muchas cosas. Una vez me tocó ir a ministrar a una muchachita bien enchamucada en una casa que me pidió un favor con otros pastores. Esta niña tenía un tremendo espíritu de adivinación. ¿Y sabe qué era lo más triste? Que la familia creía que era don de Dios y ya se sentaban todos a la mesa a ver qué les iba a decir el Señor a través de ella, y lo que la muchachita estaba haciendo era manipular a todos. ¿Entiendes? Dice el Señor que tú debes hacer tal cosa. Ahí iba como corderito a hacerlo. Lo que había un tremendo espíritu de adivinación en esa casa. Y todos estaban confundidos y enredados. ¿Y sabe qué fue lo peor? Cuando se develó que era un espíritu, se enojaron con Dios y ya no llegaron ni a la iglesia. Fíjese, tremendo eso, hermano. Mire, créame que se ven cosas de cosas. ¿Por qué? Porque no están creciendo en todo. El otro elemento, cuando dice creciendo en todo, hermano, una vez conocimos una sierva con un pastor que trabajábamos antes, que nos dijo, así nos bajó en la moto, es que yo no predico con Biblia, porque la Biblia ya dice cosas que ya pasaron, pero a mí Dios me revela las nuevas. Que le vaya bien, pues. Amén. Ya cuando alguien empieza con que mires que la palabra, el Señor a mí me dijo algo que no está en la palabra, olvídese, mi amado. Yo le pierdo respeto total a alguien cuya base no es la escritura. ¿Me entiende? O la escritura manipulada. Porque también recuérdense que hay herejías que usan la Biblia, pero lo que hacen es construir sus doctrinas sacando versículos de contexto. Y hay un dicho en teología que es muy interesante. Dice: versículo fuera de contexto solo sirve para pretexto. Esa es una gran verdad. Amén. Ahora, vemos entonces la necesidad de crecer en todo. Usted debe buscar crecer en el conocimiento de la palabra, en el servicio de Dios. Debe crecer en la revelación de Dios a su corazón, a su vida. Debe crecer en los dones espirituales. O sea, el crecimiento es integral. ¿Qué pasa si a un niño le empiezan a crecer las piernas pero no le crece lo demás? Ya hay anormalidad, o le crece la cabeza y el cuerpo no. O sea, igualmente el cristiano debe tener fases de crecimiento integral. Y aquí le voy a comentar algo. Por eso es tan importante dentro de la predicación de la Escritura tocar todos los temas, porque debe haber un crecimiento que toque a todas las áreas de nuestra vida. Si usted analiza, por ejemplo, solo el año pasado hablamos de la amargura, del perdón, hablamos de la guerra espiritual, hablamos de la oración en lenguas. O sea, todos los temas son parte de lo que vamos desarrollando y creciendo como hijos de Dios para crecer en todo en Cristo Jesús. Amén. Ahora, veamos un resumen entonces de qué significa creciendo en el Señor. Primero, para que comprendamos la palabra de Dios. Cuando usted llega con una buena preparación a la universidad y en una buena matemática, una buena estadística, etc., lo único que está haciendo es creciendo un poco en lo que conoce. Pero si a usted lo pasaran de sexto primaria al primer año de la U, no va a entender ni papa lo que está ahí. ¿Por qué? Porque no ha crecido en conocimiento, ¿me entiende? Igualmente son las cosas de Dios. Segundo, para que no seamos tardos en oír. Mucha gente tiene a veces dos actitudes que no son correctas. Una es: ese mensaje ya lo oí. Mire, créanme, usted puede oír un mensaje 10 veces con 10 predicadores diferentes, que Dios le va a hablar de 10 cosas distintas sobre el mismo pasaje. Amén. Entonces no puedo decir: eso ya lo sabía, eso ya lo había oído yo. Eso es bien tremendo eso. Eso es un símbolo de inmadurez también. El niño todo lo sabe, no necesita que le enseñen nada a veces. No, eso ya lo sé. A veces ni hoy, ya, solo ya van corriendo. No, pero espérese, te voy a explicar. ¿Cierto o no?
El otro elemento, hermano, de hacerse tardo para oír, es que simplemente no entiendo. Entonces, qué aburrido, no entendí nada. ¿Entiende ese punto también? Entonces la gente dice, no, mejor yo ni voy, porque mire, yo ni entiendo lo que dicen ahí. Es tardo para oír. ¿Y cuántos años tiene usted haberse convertido? Hace 20, ¿verdad? Pero no entiende cuando hablan de los rudimentos de la doctrina. El otro elemento, llegar a ser maestros de aquellos que vienen atrás. Una cosa muy típica que se usa hoy en día en los colegios es que los de los grados superiores a veces ya ayudan en la administración de los grados menores, ¿cierto o no? En la U, ¿quiénes son los auxiliares en las cátedras? Muchas veces son alumnos de último año o que están pendientes ya solo de graduación, o sea, debiendo ser ya maestros. Si usted ha crecido, usted está capacitado para ayudar a los que vienen atrás, porque siempre van a haber otros más pequeños que usted en las cosas del Señor. El otro elemento, para que podamos ser siervos maduros, que vivan conforme a la demanda de Dios en el tiempo de esta generación. O sea, el testimonio va a ser un reflejo de la misma maduración que estamos teniendo en las cosas de Dios. Para que seamos espirituales, recuérdense lo que les decía el apóstol a la iglesia de Corinto, son carnales, no les puedo hablar como espirituales. Vimos que la mente natural no entiende las cosas de Dios y pudo haber nacido de nuevo, pero como no ha renovado su mente conforme a la voluntad de Dios, sigue pensando como niño y haciendo las cosas como niño. Para que seamos capaces de entender las verdades de Dios. El mismo apóstol Pablo, dando testimonio de Pedro, dice un versículo muy interesante. Dice, les reitero lo que el hermano Pablo les ha dicho, cosas difíciles de entender. Fíjense que el mismo apóstol Pedro reconocía que Pablo trataba una teología de otro nivel, ¿me entiende? Entonces, ese es un elemento muy importante. ¿Qué tanto estamos entendiendo y creciendo en entender la palabra de Dios? Ese es el punto. Para que hagamos morir la carnalidad en nuestras vidas y sus frutos. En el grado que usted puede ir creciendo espiritualmente, va a empezar a tener control de, aunque tenemos una lucha espiritual y la vamos a tener toda la vida. O sea, el hombre carnal ahí va a estar acompañando hasta que se quede aquí cuando nos vayamos. Pero el hecho es irlo controlando. Y aquí le voy a comentar algo que enseñan los psicólogos que es muy interesante. Cuando el niño nace es 95% emocional y 5% intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué llora? Por lo que siente. Si tiene frío llora, si tiene calor llora, si tiene hambre llora, si le duele la pancita llora. Todo es emoción, emoción. El grado de crecimiento empieza a darle vuelta a la tortilla. En el grado que va creciendo y que va entendiendo y va viendo y comprendiendo su entorno, etcétera, ya el niño ya razona más. Ok, tengo hambre, pero aquí no hay que comer, de nada me sirve llorar. Entonces solo le voy a pedir a mi mamá, ya me dijo que en unos minutos me va a dar, me espero. Y hay razón, ¿entiendes? Y cuando somos todavía más adultos, nuestras decisiones ya no se mueven por emoción, ya se mueven por un razonamiento mental. Esto no me conviene. Por ejemplo, las damas, qué rico se ve ese helado, está chorreando ahí la jaleíta y todo, pero son tantas calorías, eso no me va a caer bien, entonces me abstengo. O sea, ya las decisiones son más razonamiento que emoción. Igual le pasa al cristiano, hermano. Cuando el cristiano acaba de nacer, vivir por la carne, está acostumbrado a darle gusto a todas las cosas de la carne. Entonces sus decisiones son porque aquello me parece bonito, porque se ve rico. No son decisiones que lo frenen prácticamente, pero esto no agrada a Dios. Pero eso no es correcto. El cristianismo empieza a fortalecer la parte de la toma de decisiones en un sentido de agradar a Dios. Y eso es el crecimiento, exactamente. Por eso le vuelvo a decir, y por ello vemos que es donde
el apóstol Pedro: desechad pues, haced morir en vosotros. ¿Quién? Yo. O sea, si usted viene, hermano, ore por mí para que yo pueda desechar tal. No, hermano, si usted no quiere, olvídese. Yo conozco cristianos que tienen 20 años de estar metidos en la iglesia y siguen en la misma vida vieja de siempre porque no quieren cambiar. ¿Me entiende? Y a veces hasta le dicen a usted, le recitan la palabra. Nunca se me olvidó una experiencia. Estábamos con un pastor en su casa, tocó la puerta a alguien y era un indigente, un bolillo. Y nos pidió pan, pues, y le dijo: bueno, le voy a dar pan. Y dijo: pero estábamos orando, y él oyó. Y ustedes son cristianos, ¿sí? Mire, hermano, nos recetó versículos. Así la Biblia dice, y nosotros oyéndolo, hermano. Bueno, ¿para qué le servía? Y lo recetaba, pero ¿para qué le servía? ¿Me entiende? Entonces no es nada más crecer en la cabeza en conocimientos, sino dar fruto en la vida, desechando todo eso. Amén. ¿A dónde vamos a llegar? A la estatura del varón perfecto. Solo esa es la meta, imagínense. Y para que dejemos de ser niños fluctuantes, que hoy está de moda tal cosa, que ahora me gustó que ahora vienen. Ese es el punto. Vamos a ver la semana entrante, ya vamos a entrar en la cuarta etapa, que se llama pelear, resistir y poseer. Ya cuando usted ya creció, ya maduró, ya está en una lucha de que ya es más espiritual, entonces empieza a entrar a poseer y a pelear por las cosas que Dios le ha dado. Amén. Vamos a dejarlo ahí, todavía nos faltan 2 etapas. Vamos a orar esta mañana.